Seguimos en tiempo de ley y hoy tenemos el honor de estar con Encarnación Roca y Trías, que bueno, lo ha sido absolutamente todo en el mundo del derecho, catedrática de Derecho Civil, ex magistrada del Tribunal Supremo, ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Y ya introduciendo esto, pero podríamos estar horas hablando solo y exclusivamente de su currículum. Lo primero, muy buenas tardes, Encarna. Hola, buenas tardes. Y no te pases con el currículum. No, el currículum, es que ya con estos títulos ya yo creo que situamos perfectamente a nuestra audiencia, a quien es pues una estimada profesora de la Universidad de Barcelona, una estimada catedrática. Y empezamos preguntándole, ¿qué ambición le ha quedado pendiente a Encarna Roca? Bueno, sí, alguna, pero yo creo que es muy utópica, ya la he dejado de lado, pero sí que me ha quedado alguna. La de rectora de la Universidad de Barcelona, por no ejemplo, tiene nada que ver con el derecho, no. ¿Ser alcaldesa de Barcelona? No tiene nada que ver con el derecho ni con la política. O alcaldesa de Madrid, porque No, vive en que Madrid va, actualmente, todo eso ¿no? ya, nada, no. O Nada. presidenta de la República Española, a lo mejor. Mejor, me gustaría haber entrado a formar parte del patronato del Museo del Prado. En aquel momento no podía ser porque yo tenía una incompatibilidad con tu cargo. Sí, con mi cargo en el Tribunal Constitucional. Y claro, esas oportunidades pasan una vez en la vida y ya está. Bueno, no pudo ser, pues no es. Ya nunca es tarde, de todas maneras, si Sí. la dicha es buena. Sí. Y además nos consta que eres una persona súper especializada en el mundo del arte, con lo cual sería muy bueno, creo yo, para el patronato del Museo del Prado, pues que pudieras integrarte y un honor también para el propio Museo del Prado. Y un honor para mí. Esto sí que es una cosa... Las hilanderas creo que es tu cuadro favorito, ¿no? No son las hilanderas, no. ¿No? Mi cuadro favorito yo diría que son las meninas. Las meninas. Sí, son las meninas. Tiene esa magia, ¿no? Sí, y tiene una magia y luego también me gusta muchas veces ver cómo está organizado el Prado. Por ejemplo, si te colocas en la galería central y tienes detrás a las meninas, enfrente tienes a su abuelo, bisabuelo, que es Carlos V. Y entonces, a la derecha, o sea, si tienes detrás a las meninas, a la derecha tienes otra vez a Carlos V y al otro lado la familia de Carlos IV. Es decir, es la realeza española, mejores o peores, claro, mejores o peores, pero es un pedacito de historia. Dalí era un gran admirador de Velázquez. ¿Tú también eres admirador de Dalí? Sí. De Dalí, tanto. sí, me gusta mucho Dalí en determinadas épocas de su vida, ¿no? Pero sobre todo lo que hace sobre su realismo me parece extraordinario. Pero de Velázquez... También, ojalá alguien pueda ser como Velázquez, ¿no? Sí, él le hubiera gustado ser, desde luego, Velázquez, y siempre lo decía, que por cierto era un gran escritor. Para mí, Dalí, aparte de gran pintor, este aspecto no se lo conozco tanto, mira. Es un gran escritor. Bueno, te decía, presidente de la República Española, preferirías que España fuera una república? A ver, ¿cómo te diría yo? Yo soy demócrata muy convencida y siempre he dicho a las personas que son monárquicas por concepto, ¿no? Yo no soy monárquica por concepto, soy monárquica por utilidad, ¿no? Pero a las personas que son monárquicas por concepto les digo, bueno, pero tu hijo, por ejemplo, podría llegar a ser presidente de la República Española, o presidenta, da igual, y no podría llegar a ser rey. Por tanto, pero las instituciones políticas también tienen que tener un punto de utilidad. Y yo creo que nos sirve para lo que sirve, para el contexto histórico para español. El contexto histórico en que se creó, se recuperó la monarquía, y yo creo que de momento todavía sirve. O sea que
Desde este punto de vista... Y le otorgas cierto valor, digamos, sí, en España al menos, ¿no? Absolutamente, porque a veces se me viene a la cabeza quienes podrían haber sido presidentes o serían presidentes de la República, y la verdad es que, tal como están las instituciones hoy en día, no me parece... No estaría muy satisfecha. Claro. Y entonces esa persona jovencísima que empezó en la facultad y que llegó a ser catedrática, pero que luego se ha integrado en instituciones tan importantes de este país, su manera de ver el mundo, su manera de ver el derecho y su manera de ver sobre todo incluso la historia de España y sus instituciones, ¿ha cambiado mucho de aquella jovencita de la Muy facultad? poco, muy poco, y a veces esto me asusta un poco, porque es verdad que te dicen que si no evolucionas desde el punto de vista de tu pensamiento político, no es muy... No tienes corazón, No, pero ¿no? yo siempre he pensado, sobre todo desde que entré en la Facultad de Derecho, porque fue la Facultad de Derecho la que me abrió unos horizontes que hasta aquel momento no tenía, porque claro, en aquella época cuando ibas al colegio, ibas a un colegio de monjas, y la verdad es que aquello tampoco era muy exciting, ¿no? Que dicen los ingleses. Por tanto... pero desde que entré en la facultad sí que me di cuenta que el mundo podía evolucionar hacia otro sentido, mucho más protector de los derechos, mucho más respetuoso con las ideologías de las personas, y aquello me marcó. Verdaderamente, entrar en la Facultad de Derecho me marcó. ¿Estamos hablando de qué años? Entré en el curso 61-62, 60-61. ¿Empezaba a haber ya algún movimiento, Sí, algaradas sí, estudiantiles? ¿Y sí. cómo las viviste? ¿Te apartabas de esos movimientos o...? No, tampoco participé mucho en ellos, la verdad. Pero tampoco no me apartaba. Es decir, después, sobre todo, ya cuando empecé a dar clases, a partir del 68, que fue mi primer año de estabilidad, digamos, ¿no? En la facultad, realmente aquello era muy interesante, porque era la lucha contra un poder constituido que era un dictador, y que realmente era contrario a todo lo que yo había estudiado en la facultad. Claro. Y en consecuencia, yo sí me integraba en la facultad. Este pensamiento me viene ahora, digamos, a posteriori, pero sí que me impliqué ya teniendo cargos en la facultad y luego en la universidad. Sí. Ujú. Y en concreto, ¿por qué te impulsó a hacer derecho? ¿Porque venías de familia de un jurista? Nada, nadie. Mi familia, yo tuve un bisabuelo, el padre de mi abuela, que era procurador de los tribunales, Ujú. ah, pero nadie. En el colegio, yo creo que una de las pocas cosas buenas que hicieron conmigo fue recomendarle a mi madre que estudiara Derecho. ¿Qué colegio era ese? Jesús María, de la calle Caspella, no existe. Ujú. No existe. Pero la madre, jefe de estudios, la monja que era jefa de estudios, le dijo a mi madre que lo que a mí me gustaba, que era lo que estudiábamos, ¿no? Sobre todo historia del arte y latín y griego, pues que no tenían muchas salidas, digamos. Ujú. Y era lo que a mí me gustaba. Por eso te he dicho antes lo del Prado. Ujú. Eh, pero O me sea, que gustó. humanidades hubiera sido una salida perfectamente La también. salida, digamos, normal y natural. Pero porque de derecho no sabía nada. Ujú. Pero cuando entré en el primer curso en la facultad, me gustó mucho y ahí que me quedé. Ujú. Bueno, y el hecho de ser, seguro que es una pregunta muy repetida que te hacen, pero el llegar a ser la primera catedrática de España, ¿tenía un mérito específico por ser mujer o vino en ese momento de una manera muy natural o hubo una lucha en la cual tú fuiste plenamente consciente? No, por el hecho de ser mujer, no. Hubo No. una lucha de la que fui plenamente consciente, pero la lucha era la habitual
En cualquiera... en cualquier oposición de 5 ejercicios con 7 miembros en el tribunal, ¿eh? Y que además en el cuarto ejercicio te retratabas. Si no sabías derecho, no entrabas. A ver, a partir de aquí, perdona, entraban ya Los politiqueos. los politiqueos, ¿eh? Porque Paco Villavicencio, que era mi maestro, me vino a ver a Madrid y en el quinto ejercicio y me dijo, mira, si no entras va a ser un escándalo, pero puede haberlo, ¿eh? Es una de las cosas que le he agradecido más en mi vida, porque claro, tú estás haciendo una oposición dura, éramos 10 para 3 plazas, no está mal, era una oposición que se iba desarrollando para mi bien y claro, te vas creciendo. Que alguien te baje es muy bueno. Es Sí, muy que bueno. rebaje expectativas, ¿verdad? Sí, por lo que sí, pueda... sí. Por lo que pueda pasar, que no siempre te dan esos consejos y a veces No, se no. echan... Y fue un consejo buenísimo. Se echan en falta. Bueno, evidentemente, pues has hecho 1000 cosas, pero ya centrándonos pues en estos cargos tan importantes como es el haber sido magistrada del Tribunal Supremo, vicepresidenta del Constitucional, académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ¿cuál de estos roles te ha resultado más exigente y cuál más satisfactorio? A ver, más satisfactorio y también bastante exigente fue ser magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Pero a la vez fue muy satisfactorio porque llegó un momento en que, dado que el nivel de los estudiantes no iba en aumento, sino que era cada vez Disminuía. un poco más bajito, entonces yo empecé a pensar que yo me había equivocado, que yo qué hacía allí. Y cuando me ofrecieron el tema... En la cátedra. En la cátedra, sí. Cuando me ofrecieron entrar, porque además me lo ofrecieron, yo no hice ninguna petición. Había un problema, como siempre, en el Consejo del Poder Judicial, había un problema entre varios aspirantes a la plaza del quinto turno, que es la plaza a la que se opta por no sí, por reconocido ser magistrado, prestigio. sino reconocido prestigio. Había un problema allí y a mí me llamó un miembro del consejo diciéndome que si yo aceptaba el problema se solucionaba. O sea, que me propusieron ellos. Que yo siempre lo digo porque eso... Sí, que hay veces que se da un poco la carambola, Sí, ¿no? sí. Dentro de los cromos que se van cambiando unos y otros, pues uno, pues por su trayectoria menos contaminada, quizás, le toca. Le toca. Y esto es la suerte, ¿no? Que también, Sí. que también es un factor a veces, sí. ¿no? Entonces yo, claro, me lo pensé, dije, hombre, déjamelo pensar, porque eso era una cosa de decir, me lo tienes que decir. Era un jueves, yo estaba preparando un viaje que hacía todos los años a París a dar clases, y dije, bueno, pero es que mañana me voy a París, o pasado mañana. Dice, bueno, pues es que esto lo tienes que decidir antes del sábado. Y era un jueves. Entonces llamé a quien tenía que llamar, me dijeron, no hagas el tonto y vete a Madrid. Claro. José María Macías nos contaba en este mismo programa que son de aquellas cosas que no puedes... No puedes decir que no. Que no puedes decir que no, pues por muchísimos motivos, ¿no? Incluso por responsabilidad, ¿no? Por responsabilidad, pero también pues por esto, porque piensas que seguramente es una nueva etapa en tu vida, que tampoco es fácil, porque yo siempre pensé que ya tenía un conocimiento bastante importante del derecho civil, pero de derecho procesal yo puedo asegurar que no sabía gran cosa, ¿eh? Claro, y ahí se porque había cambiado la ley hacía poco tiempo. Y se dilucidan también temas procesales importantes. Bueno, pero mira, hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que renovarse. ¿Cómo fue ese movimiento? O sea, estás toda tu vida en Barcelona y lo que es la vivencia personal de trasladarse a Madrid con todo lo que supone, ¿fue en algo traumática o fue ilusionante? ¿Cómo fue? No fue traumática, porque yo de momento pensé, bueno, a ver, a la edad que tienes te pueden quedar 10 años de estar en Madrid, 15 años. Entonces había la posibilidad de quedarse de emérito hasta los 75. Te pueden quedar unos cuantos años estar en Madrid, pero luego vuelves.
Jolín, luego te da una pereza volver. Que no has vuelto. No he vuelto, no he vuelto. No. Me he montado bien la vida en Madrid y tengo bastantes amigos. Hay una cosa que yo desconocía de Madrid, por ejemplo, el alto nivel cultural que en este momento hay en Madrid. Yo no digo que en Barcelona no lo haya, pero los ciclos de conciertos, la ópera en el Real, bueno, poder ir al Prado a la hora de comer. Dice, bueno, mira, me voy un ratito y veré, yo qué sé, hoy toca Rubens. Claro, esto no puedes hacer en Barcelona. No lo puedes hacer, lógicamente, en Barcelona. Volveremos un poco a ese tema, pero te quería preguntar, siglo XXI, ¿qué es para ti o qué debe ser un buen jurista en los tiempos en que corren actualmente? ¿Es lo de siempre? ¿Hay cosas nuevas? ¿Qué características tiene que tener un buen jurista hoy en día? Uy, eso es muy complicado. Depende, a ver, claro, hablamos de juristas en general, ¿no? En general, sí. Pero claro, cada jurista no es lo mismo ser abogado que ser notario, que ser abogado del Estado. Pues pongamos un juez, que es lo que Un juez lo que debe, en este momento, lo que debe pensar básicamente es en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto es indispensable. Y pensar en esto quiere decir, digamos, como regla general, ¿no? Los ciudadanos tienen derechos fundamentales y usted está aquí para que sean efectivos, ¿no? Vale. A partir de aquí, ¿cómo los hago efectivos? Pues mira, atendiendo al personal, no lesionando el artículo 24, dependiendo de si estás en el Tribunal Supremo o estás en un juzgado de primera instancia de violencia contra la mujer, de instrucción penal, pues protegiendo también los derechos fundamentales de todos los que están allí como acusados, como demandantes. Esto yo creo que es fundamental, fundamental. Incluso cuando estuviste magistrada en el Constitucional, aunque no es función estrictamente jurisdiccional, pero sin embargo tuviste una participación importante, por ejemplo, en el tema del estado de alarma, ¿no? Sí, el tema del estado de alarma, bueno, como en las sentencias tú no explicas el por qué tomas una decisión. Yo voté Recordemos a nuestra audiencia pues que lo que se hizo precisamente fue anular, digamos, la declaración. No, la declaración esto es lo que... Se mantuvo, pero se dijo que se había efectuado formalmente mal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había todo un problema de protección de derechos fundamentales y de control del gobierno que la sentencia no protegía. No protegía los derechos fundamentales. Y el control del gobierno, es decir, en los estados de excepción y alarma, y esto lo aprendí ya cuando estuve en el Constitucional, que tuve que aprender un poco de derecho constitucional, ¿no? Obviamente. Bueno, en los estados de excepción y de alarma, tanto la Constitución como la ley que lo desarrolla hacen mucho hincapié en que el gobierno debe estar controlado por el Parlamento. Claro. Y aquí tropezamos con uno de los grandes problemas de la democracia en la actualidad. Cuando un gobierno tiene mayoría en un Parlamento, no lo controla a nadie. Por razones obvias. Sí, por razones obvias, estructurales y... Claro, si tú tienes una mayoría, pues tira para adelante porque ya sabes que te lo apoyarán. Claro. Entonces, esto es lo que tiene Trump actualmente. Exactamente. Bueno, sí, y lo que no tiene el gobierno español, y por eso tiene que andar haciendo pactos. Claro. Porque no tiene mayoría. Punto. Entonces, en el caso de la alarma, yo creo que, tanto dejando aparte la sentencia, yo creo que el gobierno español no lo hizo bien, pero la oposición aún menos. Porque lo que se quería, bueno, cada vez que se decidía renovar el estado de alarma, había palos allí. Y claro, ni había control, ni había nada. Entonces, el gobierno quería que se le diera apoyo a la decisión del estado de alarma,
Pero con la Constitución en la mano eso no era posible. No era posible. Y el tema del control al gobierno fue lo que y la protección de los derechos de los ciudadanos fue lo que a mí me decidió votar a favor de declarar este estado de alarma. No sí, declararlo inconstitucional por la forma como se llevaba a cabo, porque cada X tiempo se tenía que reunir otra vez para prorrogarlo. Óigame, quizá que usted hable con la oposición y decidan cosas juntos, ¿no? Claro. Porque la pandemia, a mi modo de ver, no era un asunto político, ¿eh? O sea, si te viene un virus, un no sé qué, que te va matando a la gente, no sé cuántos llegaron a morir en una semana. Muchísimos. Claro. Claro. Esto aquí está también el debate, no es tan claro en ese caso, pero sí, por ejemplo, en el tema de la amnistía, que como la política también influye en el iter decidendi de los propios magistrados del Constitucional, pues porque son personas, porque están ahí, porque tienen su ideología. Y aunque se pretende muchas veces hacer una resolución lo más jurídico-técnica posible, es casi imposible inhibirse totalmente pues, al contexto político y a las consecuencias que una sentencia u otra puede ser, ¿no? En este caso de la ley de amnistía, que parece ser que estamos a muy pocos días de conocer su contenido, Encarna Roca, ¿qué reflexiones tiene acerca de esta posible sentencia? Yo he dicho, y está escrito en un libro que no sé si se acaba de presentar el lunes pasado en el Senado, y hay una frase que lo plantea esto. Yo creo que hay muchas razones para pensar que la ley de amnistía no es constitucional. Otra cosa es que desde el punto de vista político, convenga o no convenga, decir que la amnistía es o no constitucional. ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pero, por ejemplo, yo creo que uno de los momentos más delicados del Tribunal Constitucional, que ocurrió en el año 84, que las sentencias son del 86, fue el caso Rumasa. Y allí, desde el punto de vista constitucional, yo dudo mucho que lo que se hizo con el caso Rumasa fuera constitucional. Pero era un rodillo también. Había que hacerlo. Y por tanto... Y hoy también parece ser que hay como ciertas mayorías que podrían convalidar esos vicios tan fuertes, ¿no? Sí. Y a lo mejor... A ver, yo no he estado nunca en contra y al revés, pensé que era una buena política los indultos. Indultar a quien ha cometido un delito que en aquel momento estaba establecido en el Código Penal, a mí me pareció una solución magnífica. Nunca la he criticado ni la pienso criticar. Creo que era lo que había que hacer. Es verdad, el Tribunal Constitucional es un tribunal político porque se ocupa de política. No porque hace política, no porque haga politiqueo. Si hace politiqueo, entonces entramos en la crítica al Tribunal Constitucional. Pero tiene que decidir de acuerdo con una serie de razones que muchas veces no son estrictamente jurídicas. No, está el derecho de igualdad, que también... Claro, bueno, y hay varios. Hay varias razones. Luego, segunda parte. Se derogó el delito de sedición. Correcto. Bueno, no había suficiente con la derogación del delito de sedición, porque aplicando el mismo criterio con el que se engancharon con la ley del sí es sí, si a ti te anulan el delito, lo derogan retroactivamente. Ley más favorable. Tienes que aplicar a ley más favorable y, por tanto, todos los que han sido condenados por este delito se van a la calle. Por tanto, yo hasta aquí, miren, papel lo aguanta todo. Pero ya más, y más las razones por las que se puso en vigor la ley de amnistía, también las razones, a mí no me acaban de convencer. No sé, ni siquiera la motivación. Bueno, me la he leído por delante y por detrás, y la motivación... Y el separar por ejemplo, al magistrado José María Macías... Hombre, yo creo que es caso claro.
Porque se había manifestado. Sí, sí, sí. En este caso lo ves claro, ¿no? Sí, sí, lo veo clarísimo. Bueno, y ahora mismo, ¿crees que va a ser imparcial el Constitucional Yo en esto, este tema o lo ves esto, complicado? yo no lo sé. No sé qué quiere decir ser imparcial en este tema. Ujú. Y ya Y hemos hablado un poco del componente político que claro, tiene. porque es político y es así. Lo que sí que yo creo que no debe ocurrir nunca es que haya influencias externas, aunque yo tengo una tesis sobre esto que ya la he repetido también públicamente, por tanto, repetirla no da igual, es que cuando quien tiene que nombrar al magistrado, tiene que llamarle, es que el magistrado es imparcial. Pero cuando no le tiene que llamar porque Mm. le nombra, porque ya sabe qué es lo que va a decidir, entonces estamos ante Sí, un problema de independencia todavía, judicial, ¿eh? todavía peor y demasiado evidente ya el tema, ¿no? Sí. ¿Y Encarna se ha arrepentido alguna vez de alguna de decisiones de estas importantes que ha tomado No, tanto en el Supremo como en el Constitucional? no, no. Había un magistrado en la sala primera del Supremo que siempre decía que yo sabía muy bien lo que votaba. Y, Y no me he y arrepentido. alguna de esas... Quizás soy una inconsciente, ¿eh? ¿Y ha habido, por ejemplo, alguna contradicción entre lo que te imponía tomar la decisión en derecho y una convicción tuya? O sea, ¿has tenido que tomar decisiones contra tu propia convicción porque así lo imponía la técnica jurídica y la aplicación de la ley? Entonces lo que tienes que hacer es hacer un voto particular, ¿eh? De momento, eso a mí no me ha ocurrido. Por una de las cosas que me dijeron cuando entré en el Supremo, y yo creo que además muy bien aconsejado, me dijeron, mira, olvídate de que eres profesor de Derecho Civil, ahora eres juez. Y si Y has es diferente. escrito lo que sea, si has escrito lo que sea, ahora pues cállatelo, porque esto es tu opinión, pero no la opinión que tienes que tener como juez. El juez tiene que actuar de otra manera que un catedrático de Derecho Civil. Y lo entendí perfectamente. Y va a ser difícil, por ejemplo, no tanto por volver a entrar en el tema, sino ¿ves difícil que sea unánime la sentencia? No lo será, No lo no sé. lo será, no lo será. Pero además, también por razones obvias, no lo será. Entrando en uno de los temas, Encarna Roca, pues como catedrática de Derecho Civil, como jurista, siempre ha sido muy especialista en el derecho de familia y quería preguntarte algún tema relacionado con la familia, ¿no? Quería preguntarte cómo ha evolucionado el concepto de familia en las últimas décadas, ya pasando ya la época de Franco, porque si no ya... No, es que yo no quise hacer la tesis sobre derecho de familia cuando acabé la carrera, que Paco Villavicencio me dijo que de una señora se esperaba que hiciera una tesis de derecho de familia. Digo, pues de mí no lo van a esperar, porque no, aquello no tenía ni pies ni cabeza. Ah, bueno, sí, ha cambiado muchísimo, primero porque ya no sabemos lo que es una familia. El concepto de familia en sí mismo considerado hoy en día es una cosa muy distinta a la que estudié yo cuando hacía la carrera. Y además toda la serie de conflictos que se generan dentro de la familia hoy en día se resuelven muy directamente yendo a los juzgados. Antes no se hacía así. Esto no es que sea malo, porque yo creo que los cónyuges o los compañeros, sean hombres, mujeres, los que convivan, ejercitan su libertad, ¿no? Porque estar casado para pelearse todos los días, esto no es bueno ni para la dignidad humana ni para nadie. Pero hay una parte que siempre queda muy desprotegida porque los propios interesados en el procedimiento no lo tienen en cuenta, que son los hijos. Yo ahora que me dedico un poco a asesorar en ámbito de familia y tal, eso del interés del menor, ni el Tribunal Constitucional lo respeta, ¿eh?
A ver, podemos... Sí, hay 3 sentencias bastante recientes, de hace un año y pico, en la que se ha puesto en casos en que hay pretendida violencia de género, porque uno de los 3 casos no había violencia de género, porque habían absuelto al compañero, le habían absuelto. Ujú. Además, con una sentencia en la que ponían muy en duda que era que la denuncia de la esposa o compañera, me acuerdo, parece que estaban casados, era una denuncia falsa, ¿eh? Bueno, pues aún en este caso, el Tribunal Constitucional hace prevalecer el derecho de la esposa o de la cónyuge denunciante de nada sobre el derecho de la menor a convivir con su padre, tal como le había dicho la sentencia de la audiencia. Y esto, yo soy muy crítica con esta sentencia. Esto es pura ideología. Pura ideología a veces, ¿no? Y las nuevas formas de parentalidad, más allá de la biológica y la adoptiva, como la crianza compartida sin vínculo sexual o afectivo, ¿esto cómo lo ves que encaja en el derecho? A ver, yo creo que, y esto también lo tengo escrito, que cuando estamos delante de personas menores o personas discapacitadas, la problemática cambia absolutamente. Porque en relación a estas personas lo que hay que hacer es ofrecerles un sistema de protección. Y esto no es paternalismo, es un sistema de protección, porque un menor de edad o un discapacitado en determinadas circunstancias no puede actuar por sí mismo. ¿Qué hemos de hacer? ¿Dejarle que se muera a la puerta del cole o qué? Por tanto, yo creo que hay que proteger a este personal, pero sin paternalismos, ¿eh? Porque a veces, sobre todo los servicios sociales de determinadas consejerías, sí. O incluso... Sí, ciertos tinglados también que hay por ahí, el ¿no? tinglado viene después, pero es que incluso los servicios sociales tienen en la cabeza un sistema paternalista, que a la que ven que el niño estornuda y nadie le ha dado un pañuelo para que se saque los mocos, quitan. ya dicen que hay un abandono. Hombre, pero por favor. Y sin juez y sin nada. Sin juez y sin nada, exactamente. Una barbaridad. Es decir, el paternalismo siempre es malo. Oye, ¿y esto de la mediación familiar? Ay, por Dios. Bueno. Esta nueva ley, la 1, me parece, la Ley Orgánica 1/2025, me parece que ha montado un tinglado, que no ayuda para nada. Porque, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos claro. Tengo 2 cónyuges con 2 hijos, unos cónyuges con 2 hijos. Los cónyuges se separan porque no se pueden soportar. Muy bien. Y entonces debo obtener unas medidas primero provisionalísimas y después convertirlas en provisionales para evitar, bueno, que se maten. A veces llega hasta este extremo. Y entonces, ahora no, tenemos que intentar que se reconcilien o que se pongan de acuerdo. Igual se han matado durante este periodo, ¿eh? ¿Y los niños mientras qué hacemos con ellos? Es decir, todo esto es muy bonito sobre el papel. Pero yo tenía un compañero que también está jubilado, Juan Antonio Seijas, en el Tribunal Supremo, que siempre decía que una forma muy, muy importante de evitar la violencia de género es un buen derecho de familia. Si le vamos poniendo obstáculos desde el punto de vista procesal, porque antes tengo que haber obtenido un no a que no quiero hablar con el otro. Bueno, ¿cuántos meses van pasando? Y esto pasa casi en casi todo, pero claro, efectivamente en este caso estamos hablando del bien jurídico a proteger más claro, que es el del menor, ¿no? Lógicamente. O el del menor, o incluso si por en medio hay un problema de violencia, el del cónyuge que sufre la violencia, que normalmente es la mujer. Que normalmente es la mujer. Bueno, pues queda pendiente tu opinión sobre la famosa gestación subrogada. Esto, claro, cada vez hay más problemas para engendrar,
cada vez además hay otro tipo de entendimiento, de concepto de familia y personas solas que quieren. Y entonces, tú este tema, esta rudeza, si quieres que lo llamemos así, con la que está reaccionando el Estado, ¿es correcta desde el punto de vista ético-jurídico? Yo creo que sí. ¿Tú crees que Yo sí? creo que sí. Yo escribí una tercera de ABC hace tiempo, cuando pasó todo esto de, ¿cómo se llama esta señora a la que...? Sí, Sí, bueno, Obregón. Ana Obregón. Ana Obregón. Que el título era Hijos de nadie. El caso de Obregón es un caso extremo, ¿eh? Porque hay casos mucho más aceptables, más normales. Bonito ese título, Hijos de nadie. Hijos de nadie. Pero es que la niña esta, yo todavía no he logrado saber de quién es hija. Es decir, jurídicamente, ¿a quién le atribuye la paternidad / maternidad? ¿Por qué no? O sea, yo creo que el tema este es un tema que no debería aprobarse, porque además es un problema de dignidad de las personas. Este mismo caso, vuelvo a decir que es un caso extremo, pero lo que ha estado pasando en Ucrania también, con maternidades subrogadas contratadas antes de la guerra, ¿qué ha pasado con estos niños? No nos ha dicho nadie, ¿eh? Es que en algunos casos es como que hay mucha liberalidad en la ley de, por ejemplo, trans, y o sea, se imponen unos conceptos muy ultraliberales desde ese punto de vista de la libertad de la persona, incluso menor y todo esto, y en otros, en cambio, como es este caso... Porque hay una cosa muy clara. A ver, yo con mi cuerpo y con mi vida puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque soy mayor de edad. Y por eso yo soy partidaria del aborto, soy partidaria de la eutanasia dentro de unos controles, etcétera, etcétera. Pero si tú pones en cuestión la vida de un tercero que no existe y que va a acabar existiendo y va a tener una serie de problemas jurídicos que no sabemos dónde van a acabar, oiga, por favor, cuidado porque el niño que nace no nace porque quiere, que yo sepa. Claro. Nace porque alguien tiene el capricho de tener un hijo. Y eso lo digo en voz alta, ¿eh? Capricho de tener un hijo. Hay veces que sí, que efectivamente ¿Hombre? es capricho de tener un hijo sin saber a veces todo lo que supone. Inteligencia artificial. Sí. Sí. ¿Utilizas el ChatGPT? Yo no lo utilizo porque todavía no me he acostumbrado a ello, pero en el programa que utilizo de Microsoft, ¿no? Y ahora ya te sale una especie de icono El pequeñito pilot, ¿no? que te dice, si quiere que le haga un resumen, bueno, pues a veces para acabar un dictamen sí que lo he utilizado diciendo, bueno, pues a ver, hazme un resumen, a ver qué has entendido tú. Que a lo mejor, si no lo ha entendido, es que no estaba bien escrito, También, O sea que... efectivamente. Es decir, que lo ves un avance en cualquier caso sí. y eres optimista y no tienes ninguna reserva. Hombre, sí tengo reservas, porque siempre estamos con el mismo tope, los derechos fundamentales. En el momento que invadan mi intimidad, bueno, entonces a partir de aquí, yo no utilizo redes sociales, por ejemplo, pero claro, esto es una voluntad mía. O sea, si yo puedo utilizar estos mecanismos para que los trabajos salgan mejor, para tener una información más rápida, para, yo qué sé, para enterarme de cosas que antes me hubiera costado, bueno, de eso buscarlas. Cuando yo hice la tesis, las fichas se hacían a mano, ¿eh? Claro, ahora entro en cualquier base de datos que ya tiene el ChatGPT incorporado y le digo, mira, sentencia sobre, yo qué sé, fecundación, maternidad subrogada, y me salen. Claro, esto me facilita mucho el trabajo. Claro. Oye, estas ficciones de que podemos llegar a tener como parejas y todo, o sea... mira, locuras siempre han existido, sí. Y la gente loca siempre ha existido. A ver, este chico que dicen que se ha suicidado porque no se quede un avatar. Bueno, oye, por favor. Sí, cuando salió Superman también había gente que quería volar. Bueno, pero perdona, claro. Y si se cae del 5º piso o del 25 del Empire State, ¿qué? ¿Le vas a pedir responsabilidad al que se ha inventado el Superman?
¿O no te has enterado de que esto es un cuento? Si volvieras a empezar, Encarna, ¿volverías a elegir el derecho? Sí, sí, sí. ¿Estás satisfecha con toda Sí, esta...? no me ha ido mal. Ujú. Cambiando de tercio, ya estamos en el cuarto final de la entrevista, que está siendo para mí muy interesante. Las guerras de Ucrania y Gaza pues han vuelto a poner sobre la mesa pues el debate sobre los límites del derecho internacional humanitario, ¿no? ¿Está perdiendo el derecho esa capacidad para intervenir en conflictos armados o esto es algo ya muy antiguo que también Yo creo que no la ha tenido nunca. no lo ha tenido nunca? Nunca. Yo siempre he pensado que el derecho, que es una creación muy interesante del género humano, ¿no? Para evitar que la gente se pegue, en el momento que se pega, no hay derecho que valga, ¿eh? El derecho humanitario, eh, ¿quién lo cumple? Porque además, si tú... ¿Aquí ves claramente a Rusia como agresora o cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que Rusia empezó la guerra y además hacía tiempo que aquello duraba. Y sin que tuviera absolutamente ninguna razón, ¿no? No, hombre. Bueno, razones, claro. Ucrania había sido parte de Rusia, de la URSS. Y lo de la expansión de la OTAN que dicen y que sí. Pues... Yo de eso no entiendo nada, tú. Y lo de Gaza me imagino que te parece... Hombre, lo de Gaza me parece indignante. Indignante. Porque además unas personas como son los que forman parte del Estado de Israel, que no les quiero llamar judíos, porque judíos hay de todo. Y yo tengo muy buena amistad con gente judía extraordinariamente buena, ¿eh? Buena en el sentido intelectual y de opinión y todo. Pero si tú entras en un Estado que está haciendo lo mismo que hicieron con ellos, claro que en las leyes judías está el ojo por ojo. Pero el ojo por ojo no debería ser contra los gazatíes, tendría que ser contra los alemanes en todo caso, o contra los soviéticos. No, y que en cualquier caso el derecho internacional tampoco ampara el ojo. Hombre, claro que no. Habla del Y eso que fue el ojo por ojo, cosa curiosa, que lo he leído últimamente, fue un avance dentro del ámbito del derecho. El derecho penal, claro. Porque antes, o sea, si tú robabas una gallina, igual te mataban en medio de la calle. O sea, el ojo por ojo fue evitar que te mataran. Dices, tú le has quitado un ojo, pues tú solo puedes exigir que le quiten un ojo, no que le maten. Correcto. Temas así muy de pincelada, ¿qué te ha parecido, bien o mal? La sentencia final final o cuanto menos la última del caso Alves. ¿Caso Alves? Yo estoy de acuerdo con la sentencia última del caso Alves. Porque hay un principio de presunción de inocencia y presunción de inocencia es previo al juicio, pero en el momento en que se celebra el juicio entra otro principio que es más o menos igual, que es el indubio pro reo. Por tanto, yo creo que allí no había una prueba definitiva, ¿eh? La ley del solo sí es sí. Un desastre. Nadie se enteró, y si se enteraron porque se lo aconsejaron, no hicieron ni caso del principio de la retroactividad de la ley penal más favorable. Pero es que ya últimamente yo ya no sé derecho, porque en el caso de la secesión tampoco la aplicaron y en el caso del sí es sí se inventaron una norma en la que pues nos quedamos todos un poco así... De que no se editaba prácticamente... Temblando, dice, ostras, lo que va a pasar ahora. Va a pasar, ¿no? Conflicto Cataluña y resto de España. ¿Cómo lo ves esto, Encarna? Tú que has estado, digamos, mucho tiempo en Cataluña, mucho tiempo en Madrid y por tanto conoces las perspectivas. ¿Eres optimista en un encaje de ciudadanos de uno u otro lado? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo a veces se lo he dicho a mis compañeros del Tribunal Constitucional, no en las sentencias por unanimidad, sino en otras posteriores. Es decir, mira, esto dura desde el 1714. Por tanto, es real, no es
que nos imaginemos que los catalanes somos un poco no se sabe cómo, pero si dura tantos siglos es que algo pasa, ¿eh? Y yo creo que esto no tiene solución a corto plazo. Ahora, en este momento, parece que las cosas se han calmado y ojalá dure mucho tiempo. Pero después volverán a surgir, pasará otra cosa dentro de 30 años. Yo ya no lo veré, pero volverá a surgir. Porque es una cosa que está ahí. ¿Y a ti te gustaría una Cataluña independiente? A mí lo que me gustaría es un Estado federal. Muy bien, pues mira que la excusa de la entrevista era un tema que no hemos tocado, que era el tema de la evolución de la responsabilidad a la responsabilidad civil hasta nuestro tiempo, desde el principio, desde el derecho romano. Pero la verdad es que eso nos hubiéramos extendido, nos hubiéramos perdido un montón de pildoritas que yo nos creo hubiéramos aburrido mucho. Que nos has dejado aquí en Tiempo de Ley hoy, porque hemos repasado tu trayectoria desde el principio, los puestos tan importantes que has ocupado, pero es que prácticamente yo creo que hemos hablado de muchos temas. Se podrían hablar, por supuesto, de bastantes más, pero así como pincelada para Tiempo de Ley, para nuestra audiencia, sean juristas o no juristas, pues yo creo que ha estado muy bien. Simplemente te voy a preguntar 5 cosas así, aprovechando que vives en Madrid. ¿Tu restaurante favorito en Madrid? Ay, no lo sé, porque a mí me gusta mi club, el Matador, y cuando quiero comer bien voy allí. El Matador además es un club que se puede decir que es catalán, ¿no? Porque está hecho por fundadores y es el más modernito al lado del nuevo club. Es que yo lo otro no lo soporto. Pues yo soy socio, soy socio de uno de Barcelona que tiene correspondencia con esos. Pero a veces algún amigo me lleva a Matador y la verdad es que también Matador es un club. Y se come bien. Se come bien, es agradable. Puedes después tener una conversación, una sobremesa agradable. ¿Y un lugar de veraneo para ti que sea especial? Bueno, yo he estado veraneando muchos años en el Pirineo catalán, en Pont de Suert. No he encontrado otro lugar de veraneo. Que te guste. ¿Y la ciudad del mundo que es tu fetiche, si quieres? Uy, Venecia. ¿Y una novela? Esto me lo he planteado muchas veces y no sé qué decirte, porque yo leo de todo, pero en este momento estoy muy metida con La Recherche du temps perdu de Proust, que me parece un novelón. Volvemos a los clásicos siempre. Yo siempre. Yo tenía un amigo que murió con el COVID, que decía que no leía novelas que se hubieran publicado más tarde de 1970. Bueno. Es un límite cualquiera. ¿Y un personaje histórico que para ti sea...? A mí un personaje histórico que me ha gustado siempre mucho desde que era pequeña es Alejandro Magno. Alejandro Magno. Y por último, una banda de música que para ti sea entrañable. Bueno, yo no, este tipo de música no la conozco. O un músico, puede ser hasta Julio Iglesias, no sé. No, es que yo a esta gente no les conozco, yo te hablaría de música clásica. Música clásica. Bueno, un músico actual en este momento yo te diría, ya está un poco pocho, no, Barenboim. Barenboim, vale, estamos volviendo a lo clásico. Yo es que los otros no les conozco, no. Pues Encarna, muchísimas gracias. Ha sido un placer entrevistarte aquí en Tiempo de Ley. Y nada, esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Si no se ha aburrido demasiado. Para nada, ha sido súper entretenida para nosotros y para nuestra audiencia estoy convencido que también. Ojalá. Ojalá hayan sacado alguna idea de lo que les he dicho. Seguro que sí.